Hay muchos excelentes diplomáticos y académicos estadounidenses. Sin embargo, creo que realmente no se les está escuchando, porque sus conclusiones no coinciden con la opinión popular. Parece haberse vuelto muy ideológico. Si no te alineas con la línea del partido, probablemente no quieran escucharte. No importa si fuiste instrumental en poner fin a la Guerra Fría. No importa si serviste desde la época de Nixon hasta la era de Arabia Saudita. Nada realmente cuenta a menos que digas lo que quieren escuchar. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy, estoy acompañado por el Dr. Glenn Dyson. Es profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y editor asociado en la revista Rusia en Asuntos Globales. Su investigación se centra principalmente en la política exterior rusa y la economía política. Ha publicado 10 libros y numerosos artículos de revistas y capítulos de libros. Me enorgullece decir que uno de sus capítulos está incluido en mi libro sobre neutralidad permanente. Este libro es el resultado de una conferencia que celebramos juntos en 2019. Fue una gran experiencia trabajar con Glenn. Además de su trabajo académico, Glenn es un colaborador frecuente en los medios internacionales. Recientemente comenzó a colaborar con el equipo de Duran. Ya ha ayudado a producir alrededor de 20 videos con varios socios interesantes. Recomiendo encarecidamente ver estos videos. Si disfrutas de este canal, probablemente apreciarás a Duran y las discusiones de Glenn allí. Glenn Dyson, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Entonces, Glenn, hay muchas cosas que quiero discutir contigo. Sin embargo, comencemos con una entrevista reciente que hiciste en el Duran. Hablaste con un respetado diplomático estadounidense, el embajador Chas Freeman. También lo he tenido en este canal antes. Su análisis es extremadamente valioso. ¿Cuál fue la cosa más significativa que aprendiste de tu conversación con él? Antes de contactarlo, quería reflexionar sobre su contribución más intrigante. Tiene una larga trayectoria como diplomático estadounidense. Está particularmente centrado en el conflicto con Rusia. Esto se debe a que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la nueva arquitectura de seguridad europea que gira en torno a la OTAN. Después de la Guerra Fría, trabajó para Nixon durante la apertura de China en los años 70. Más tarde, se desempeñó como embajador en Arabia Saudita. Actualmente, hay un cambio significativo en la relación de estos tres países con los Estados Unidos. Entonces, mis padres querían ser parte del cambio en el orden mundial. Este sistema internacional, que se organizó alrededor de los Estados Unidos después de la Guerra Fría, parece estar terminando. La arquitectura de seguridad europea en Europa también está colapsando. Esta situación nos ha llevado a una guerra. Los acuerdos actuales con China tampoco están funcionando. Entonces, necesitamos encontrar una solución diplomática o enfrentarnos a otra guerra. Arabia Saudita, que está en el corazón del petrodólar, también está cambiando su postura. Han declarado que han terminado de complacer a los estadounidenses y han comenzado a vender petróleo en moneda china. Esta persona es fascinante porque une todos estos elementos. También me resulta interesante hablar con exdiplomáticos y líderes estatales porque pueden hablar con más libertad. Absolutamente. Puedes ver en su discurso cómo los eventos actuales están, de alguna manera, rompiendo su corazón. Parece que está deshaciendo gran parte de su trabajo. Pasó su carrera en la diplomacia reconciliadora, tratando de construir algo duradero. Pero ahora, se está desmoronando. Entonces, ¿por qué crees que tenemos diplomáticos estadounidenses tan excepcionales? Jack Matlock es otro a quien entrevistaste. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba, o al menos solía estar, lleno de personas extremadamente inteligentes y conocedoras en geopolítica. Esto incluye a personas como George Kennan del pasado. ¿Crees que todavía hay personas así? ¿Ha cambiado el Departamento de Estado? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? No, todavía existen tales personas. De hecho, una de las razones por las que quería realizar estas entrevistas es porque hay tantos expertos increíbles por ahí.
Por ejemplo, considera a Jack Matlock. Lo entrevisté porque fue instrumental en la negociación del fin de la Guerra Fría. Ha mantenido consistentemente que lograr la paz con Rusia es posible. No piden mucho, solo un reconocimiento básico de sus intereses de seguridad. En otras palabras, tampoco quieren que la OTAN se acerque a su frontera. Esto es algo que Estados Unidos debería poder entender. No tolerarían a Rusia o China en su frontera con México. Entonces, él tiene este punto de vista muy básico y simple, que solía considerarse de sentido común. Hay muchos grandes diplomáticos y académicos estadounidenses, pero no están siendo realmente escuchados, creo, porque sus conclusiones no se alinean con la ideología predominante. Creo que la situación se ha vuelto muy ideológica. Entonces, si no apoyas efectivamente la línea del partido, no creo que quieran escucharte. No importa si ayudaste a negociar el fin de la Guerra Fría. No importa si estuviste involucrado desde la era de Nixon hasta Arabia Saudita. Nada realmente importa a menos que digas las cosas que quieren escuchar. Encuentro esto bastante extraordinario. Muchos de los argumentos presentados hoy, ya sean de Matlock, George Kennan o William Perry, el ministro de Defensa bajo Clinton, todos estos individuos respetados han advertido sobre lo mismo. Pero ahora, estas advertencias a menudo se descartan como propaganda rusa. Si sugieres que expandir una alianza militar hasta las fronteras rusas es una amenaza para Rusia, no quieren escucharlo. Entonces, no importa quién seas. Creo que simplemente no quieren escuchar a estas personas. Es realmente extraño que ahora vivamos en un mundo donde la mayoría de la atención mediática y los mensajes unilaterales provienen de Occidente. Esta es una característica que solíamos asociar con la Unión Soviética y China, entre otros. Ahora, lo asocio con Occidente. Personas influyentes en YouTube, como Jimmy Dore y Chris Hedges, están destacando que los Estados Unidos están atrapados en un sistema de partido único. En papel, son dos partidos, pero en realidad, es solo una ideología política sin alternativas. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? ¿Cómo ves actualmente el sistema de los Estados Unidos? Creo que esto es un síntoma de propaganda excesiva. La propaganda a menudo explota cierto instinto en la naturaleza humana. Tendemos a organizarnos en grupos, creando una mentalidad de nosotros contra ellos. Hay una presión inmensa para elegir el lado correcto, sin dejar espacio para un análisis objetivo. Por ejemplo, si argumentas que abandonar la política de una sola China podría llevar a la guerra, la gente podría indignarse. Esto se debe a que la política de una sola China es reconocida como territorio chino, y ellos la defenderían. Sin embargo, esto es solo un análisis objetivo. Es un intento de interpretar el mundo tal como es. Desde mi perspectiva, no veo ninguna forma en que podríamos separar a Taiwán de China sin provocar una guerra. A menudo, las personas recurren a argumentos normativos como, no tienen derecho a la autodeterminación, o, ¿y si la gente no quiere ser parte de China? Puedo entender estos puntos de vista. Se hacen argumentos similares en Europa también. Por ejemplo, ¿no debería Ucrania poder decidir sus propios arreglos de seguridad? ¿O debería Rusia tener el poder de dictar lo que hacen sus vecinos? No estoy de acuerdo con ninguno de estos puntos. Sin embargo, debemos reconocer la realidad objetiva. Si hay un intento de empujar a la OTAN hacia Crimea, podría llevar a la guerra. No es posible afirmar esto sin que se interprete como tomar partido. Esto parece ser lo único que la gente está buscando. Como resultado, parece casi imposible tener una discusión sensata ahora. Es verdaderamente fascinante cómo las cosas a menudo se ven en términos muy blancos y negros, como nuestro campamento versus su campamento. Por ejemplo, cuando se discute la situación de los musulmanes en Xinjiang, la postura esperada suele ser exactamente la opuesta a la que se adopta cuando se habla de los musulmanes en Palestina. Estos dos casos son notablemente similares, sin embargo, se espera que adoptemos puntos de vista completamente diferentes. Esto se debe a que estas son las perspectivas que se están considerando actualmente. Es bastante peculiar. Ayer, vi una entrevista de CNN con Donald Trump. Normalmente, encuentro estas entrevistas más como un circo, así que no presto mucha atención a los detalles. Sin embargo, esta me llamó la atención. Los entrevistadores le preguntaron a quién esperaba que ganara la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta pregunta es como una prueba de pureza.
La respuesta esperada es decir que Ucrania debe ganar y Rusia debe ser derrotada. Si no repites esta línea, se considera que has fallado y estás descalificado de la sociedad educada. La respuesta de Trump no fue tan mala, aunque no soy un gran fanático suyo. Argumentó que el conflicto no se resolvería con una victoria completa. En cambio, sugirió que el enfoque debería estar en detener la matanza e iniciar conversaciones. Me pareció un enfoque razonable. Sin embargo, parece que nadie quiere discutir cómo se vería realmente la victoria. ¿Significa que la OTAN tomará la Crimea por la fuerza? Creo que eso llevaría a una guerra nuclear mucho antes de que pudiera suceder. Entonces, ¿cómo se ve la victoria? Nadie parece querer discutir esto. Simplemente repiten la línea del partido de que Ucrania debe ganar, sin definir qué implicaría esa victoria. Trump mencionó el aspecto humanitario, y esta mañana, el New York Times lo criticó por ello. Lo acusaron de romper el consenso y cuestionar a Ucrania, un aliado de los Estados Unidos, y así sucesivamente. Glenn, antes de proceder a la segunda parte, entiendo que eres un académico noruego actualmente en Noruega. Estoy interesado en tu perspectiva sobre el análisis de Seymour Hersh. Sugiere que Noruega jugó un papel significativo en el sabotaje del gasoducto Nord Stream. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece plausible? Well, I wouldn't have any information about it except what's in the article. Bueno, no tengo ninguna información al respecto, excepto lo que está en el artículo. Como noruego, espero a Dios que no sea cierto. Sin embargo, me decepcionó cómo se recibió su artículo, no solo en este país, sino a nivel mundial. Se podría argumentar que es el periodista de investigación más reconocido del mundo. Es conocido por revelar la masacre de My Lai en Vietnam y Abu Ghraib en Irak. Pero cuando se publicó este artículo, los periodistas rápidamente lo etiquetaron como un viejo senil putinista que probablemente ha sido sobornado y ya no sabe lo que dice. Encuentro esta reacción extraña. No es necesario estar de acuerdo con todo lo que dice, pero me parece extraño que la gente sintiera la necesidad de atacarlo personalmente de inmediato. De nuevo, no creo que esto sea la verdad absoluta, pero debería generar alguna discusión, debate o investigación independiente. Es extraño que la infraestructura crítica de Europa fuera atacada y no haya debate al respecto. Mi principal perspectiva sobre este tema se basa en las reacciones y análisis que han surgido. No tengo ninguna evidencia, así que no puedo decir quién hizo esto. Recuerden, durante años, los estadounidenses estuvieron imponiendo sanciones a los europeos. Estas sanciones también se impusieron a las empresas que estaban construyendo Nord Stream. Políticos de todos los niveles en los Estados Unidos, hasta el más alto nivel, estaban amenazando los oleoductos. Muchos también estaban amenazando el óxido en el fondo del mar Báltico. Esto llegó hasta Victoria y Newland. Ted Cruz incluso dijo que tenemos que detenerlo por todos los medios necesarios. Claramente, el propio Biden apareció en la televisión junto a Schultz. Creo que todos han visto ese vídeo a estas alturas. Declaró que si Rusia invade, esta situación llegará a su fin. Sin embargo, no tienen control sobre este gasoducto alemán. Aún así, aseguró que se encargarían de ello. Las cosas se ponen peculiares aquí porque después de que el gasoducto fue destruido, el exministro de Defensa de Polonia, cuyo nombre no puedo recordar, agradeció a los Estados Unidos en un tuit. Victoria Nuland y Anthony Blinken estaban esencialmente celebrándolo, expresando su deleite y calificándolo como una gran oportunidad. Sin embargo, aquí en Europa, debemos actuar como si América no tuviera ningún interés en esto. Si incluso sugieres que América se beneficia de esto, te etiquetan como propagandista o teórico de la conspiración. Mientras tanto, están celebrando al otro lado del Atlántico. El análisis más intrigante que he encontrado es el de Wolfgang Strick. Él argumenta que esto es solo otra instancia de los Estados Unidos imponiendo su voluntad, y todos tienen que cumplir. Si no lo haces, quedas excluido del grupo. Pero es tan descarado y absurdo que es como si estuvieran diciendo, podemos hacer esto, nosotros causamos este lío, y no hay nada que puedas hacer al respecto. No hay nada que los europeos vayan a hacer, así que Rusia, observa nuestro poder. Podemos mentirles directamente a la cara. Todos saben que es una mentira, pero no pueden hacer nada al respecto, ¿verdad?
Suecia llevó a cabo una investigación pero no publicó los resultados. Los Estados Unidos podrían tener una investigación del Congreso o cualquier investigación seria, como la investigación de Mueller, que podría examinar a fondo los documentos. Pero no lo hacen. En el Parlamento de la Unión Europea, Claire Daly está exigiendo a gritos una investigación. Sin embargo, nadie inicia una. No, el equipo de investigación sueco bajó allí para investigar lo que sucedió. Cuando regresaron, dijeron que no podían compartir sus hallazgos ni con los daneses ni con los alemanes. Esto debería haber levantado algunas alarmas de inmediato. Sin embargo, mi principal conclusión del artículo de Earth es que una vez que se publicó, ejerció mucha presión sobre los Estados Unidos. Esto se debe a que la narrativa sobre Rusia no tenía sentido. ¿Por qué atacarían su propio oleoducto y cerrarían las válvulas? ¿Cuál sería el punto de eso? Rusia podría querer enviar un mensaje, pero si ese fuera el caso, ¿por qué no atacaron el verdadero oleoducto noruego hacia los europeos? Este oleoducto es su principal competidor. En cambio, supuestamente enviaron una señal al hacer explotar su propio oleoducto, que es una fuente de ingresos e influencia. Esto no tenía sentido. Luego se publicó el artículo de Hearst. En respuesta, los estadounidenses dijeron que en realidad era un grupo pro-ucraniano el responsable. Afirmaron que sabían desde el principio que no eran los rusos y que sus servicios de seguridad estaban al tanto de esto. Entonces, ¿por qué el secretario general de la OTAN casi declara la guerra a Rusia? Esencialmente, están admitiendo que han estado engañando a su propia gente y a sus socios si sabían que no eran los rusos. Sin embargo, la historia involucra a un grupo pro-ucraniano. Son solo un puñado de ucranianos en un velero embarcándose en una misión significativa. Era igualmente absurdo. Luego los rusos intervienen y dicen, no podemos confiar el uno en el otro. Traigamos a un tercero neutral para investigar esto. Pero todos los estados occidentales se niegan, diciendo que no hay necesidad de una investigación, a pesar de que no está claro quién fue el responsable. Para empeorar las cosas, el Washington Post publicó un artículo advirtiendo que necesitamos dejar de discutir sobre Nord Stream. Si seguimos indagando, podríamos encontrar respuestas que no nos gustarán. ¿Qué tan cerca está esto de admitir que Estados Unidos estuvo detrás de esto? Ya no me refiero a él como el Washington Post. Ahora lo llamo el Washington Pravda porque esencialmente se ha convertido en un altavoz. La misma situación está ocurriendo ahora con la guerra en Ucrania. La planta nuclear de Zaporozhye es bombardeada frecuentemente. Esta planta ha estado bajo control ruso durante más de un año. Muchos periódicos, incluyendo The Guardian, afirman que los rusos están bombardeando su propia planta de energía nuclear. Se preguntan por qué harían esto. Algunos sugieren que están tratando de enviar un mensaje, siguiendo el manual del Kremlin. Sin embargo, los ucranianos tienen 3 plantas de energía nuclear bajo su control. Rusia nunca ha bombardeado estas, solo la suya. La propaganda se vuelve ridícula y extraña. Es una prueba de lealtad, como mencionaste. Debes mostrar lealtad a la narrativa y repetirla. Si no lo haces, te etiquetan como propagandista o teórico de la conspiración y te marginan. No, Glenn, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Rusia es la superpotencia más autodestructiva en la historia de las superpotencias. Solo parece atacarse a sí misma y a Ucrania. Bueno, Glenn, si dices eso, parece que estás defendiendo a Rusia. Esto implica que eres prorruso y anti-ucraniano. Parece como si hubieras elegido su lado por encima del nuestro. Esta es la lógica predominante. Entonces, si estás de nuestro lado, deberías hacer eco de nuestra narrativa y evitar la suya. No hay espacio para un análisis objetivo o para interpretar el mundo tal como es. Lo único que importa ahora es hacer declaraciones que muestren tu apoyo a nuestro lado. Por eso es un momento tan desafiante para ser académico. Sí, y por eso abogar por la neutralidad es terrible. Hiciste este argumento en tu artículo hace 3 años. Dijiste que Rusia está apoyando soluciones neutrales en sus fronteras. Esta idea se ha vuelto inaceptable. Creo que la guerra en Ucrania te da la razón. Occidente no está listo para aceptar la neutralidad. Esto es evidente en cómo está tratando actualmente a Ucrania y cómo trató a Ucrania en el pasado. Están empujando a Ucrania a convertirse en un campo de batalla contra Rusia.
Esto también es evidente en cómo están tratando a las naciones que no son sus aliados. Están tratando de empujar a todos a su campo. Es una situación de estar con nosotros o contra nosotros. Sin embargo, este enfoque parece estar debilitándose un poco en este momento. Sí, así que después de la Guerra Fría, hubo este argumento de que los países de Europa del Este querían unirse a la OTAN, y la OTAN simplemente estaba respondiendo a este deseo. Este argumento podría hacerse porque muchos países, como Polonia, realmente no querían una Europa unificada sin líneas divisorias. En cambio, querían mantener estas líneas divisorias, pero estar en el lado occidental de ellas. Este es un argumento razonable para hacer. Sin embargo, no se aplica a Ucrania. Existe una percepción común de que Ucrania siempre ha querido escapar de la sombra de Rusia. Pero esto se puede demostrar fácilmente que es falso. Hay numerosas encuestas, incluyendo encuestas extranjeras ucranianas, que muestran consistentemente el mismo resultado. Desde 1991 hasta 2014, aproximadamente el 20% de los ucranianos querían unirse a la OTAN. La OTAN publicó un informe en 2011, declarando que el principal obstáculo para desarrollar aún más la asociación OTAN-Ucrania era la falta de interés de Ucrania en unirse. Tenían una ley que exigía neutralidad y solo el 20% de la población quería unirse a la OTAN. Por lo tanto, la idea de que simplemente estábamos observando pasivamente mientras ellos querían unirse con entusiasmo es falsa. Es fácil demostrar esto porque la evidencia es clara. Sí, nadie puede negar este hecho. La guerra ha cambiado significativamente allí. Los informes recientes han destacado este cambio. Por supuesto, esta guerra es terrible. Pero Glenn, me gustaría proceder a la segunda parte contigo, si eso está bien.